Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic a Camilo Navas. Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 49. Los enviados del santuario no sabían cómo reaccionar en este momento. Frente a ellos, estaba de pie el mismo dios Odín. No su representante en la tierra o reencarnado en un cuerpo humano, sino en su cuerpo de carne y hueso. Seiya y Shun más que nadie podían asegurarlo, porque la presencia y poder que sentían del dios era la misma que sintieron de Hades cuando lo vieron en su cuerpo verdadero en los Campos Elíseos, pero menos asfixiante y oscura que la del rey del inframundo, tal vez porque no estaba viéndolos con desprecio y con intenciones asesinas. No sabían qué hacer exactamente. ¿Debían arrodillarse? Parecía lo apropiado frente a un dios de gran poder y presencia. No es necesario que lo hagan, dijo Odín, adivinando los pensamientos de los humanos. Puede que sea un dios, pero no soy al que veneran, y no necesitamos de tantas formalidades. Vinimos aquí a ser amigos, ¿no? Por lo que las formalidades sobran. Un poco sorprendidos por la actitud calmada y relajada del dios, los caballeros dejaron su intento de reverencia para verlo bien. Lo lamentamos, dios Odín, es solo que, no sabemos bien cómo tratar con otros dioses, sobre todo con aquellos que no quieren matarnos, dijo Mikol. Me lo imagino. Los olímpicos siempre están deseosos de batallas, dijo Odín. Fijo su vista en Seiya. Tú eres Pegaso, ¿verdad? Aunque creo que ahora eres Sagitario. Ese sí, dijo Seiya. Es un honor conocerlo en persona. El honor es mío. Nunca podré agradecerle a Atena, a ti y a tus amigos por lo que hicieron por Asgard y mi representante. No fue nada, además que no hubiera podido lograrlo sin su armadura, despecho el elogio. Aunque, miro al dios de arriba y abajo. No se parece mucho a la estatua que hay. Seiya, Nicole miró molesto a su caballero por ese comentario inapropiado. Jojojojo. Pero en vez de sentirse molesto o ofendido, Odín rió con ganas. Lo sé, esa estatua fue hecha cuando era más joven, la edad no ha sido tan amable conmigo, ¿verdad? Se rascó su barba. ¿Pero dónde están mis modales? Miro a sus acompañantes. Hay que hacer las correctas presentaciones, estiro la mano hacia la mujer. Ella es Rosueise, una valquiria. Ella es mi acompañante y asistente en este tipo de reuniones. Es un gusto conocerlos, caballeros de Atena. Rosueise hizo una pequeña reverencia de saludo. Es un honor por fin conocerlos. ¿Una valquiria de verdad? Increíble, exclamó asombrado Van. ¿Sabes de nosotros? Preguntó Katia con curiosidad. Rosueise asintió. Sí, los caballeros de Atenas son muy populares entre las valquirias, aún más después de su batalla con los dioses guerreros hace años. Es un gran placer finalmente conocerlos, dijo, con una pequeña sonrisa de emoción. Odín estiró la mano hacia Bud. Y creo que ya conocen a mi guardaespaldas. Bud. Shun fue el primero en reconocer al dios guerrero, alegrándose mucho de verlo. Es un gusto volverte a ver, Andrómeda. No, ahora eres Virgo, ¿verdad? No me sorprende. Alguien de tu fuerza sin duda está entre la élite del santuario, dijo Bud. Bud de Alcor Z fue uno de los dioses guerreros que Seiya y sus amigos lucharon hace años. Es el hermano gemelo de Sid de Mizar. En Asgard, tener gemelos es señal de mala fortuna para la familia, y para evitar una desgracia, Bud fue el gemelo abandonado en los fríos bosques, pero rescatado por un leñador y criado como su hijo, hasta que el destino lo hizo reencontrarse con su hermano gemelo de niños, reconociéndolo por una daga igual a la que tenía, y que era lo único que relacionaba a la familia de la cual desconocía hasta ese momento. Cuando se volvió un dios guerrero, fue escogido como el dios guerrero de Alcor, la estrella gemela de Mizar, pero que siempre era opacada por el brillo de su estrella hermana, siendo conocida como su sombra. Lo mismo pasó con los hermanos. Mientras Sid era uno de los valientes dioses guerreros, Bud no podía aparecerse ni a sus camaradas, solo Hilda sabía de su existencia. Cuando Sid fue al santuario y luchó contra Aldebarán, ambos estaban igualados, pero por la fuerza física y experiencia superior del Tauro, tenía más probabilidades para ganar, por lo que Bud, en un ataque a traición, golpeó a Aldebarán atrás en la cabeza, dándole la oportunidad a su hermano de derrotar al Toro Dorado. También estuvo en las sombras cuando su hermano fue a Japón a acabar con Atena, pero no lo ayudó o mostró su presencia cuando su hermano fue rodeado por los, en ese entonces, Santos de Bronce y se vio obligado a huir. Cuando Shun derrotó a Sid, Bud iba a darle un golpe a traición que lo mataría, pero Shaina salvó a Shun al saber la verdad de los gemelos por parte de Marin, quien fue informada por Aldebarán, quien notó el cosmos de Bud cuando lo golpeó.
Aunque la Amazona de Plata no fue rival para el poderoso tigre, Iki, recién recuperado de su batalla con Mine, llegó y luchó contra Bud. La lucha de ambos fue feroz e igualada, hasta que el Fénix descubrió la historia de su enemigo, pero por su hallazgo, fue atrapado por un moribundo Sith, quien reveló que todo este tiempo sabía de la existencia de su hermano y le dijo que él y sus padres en realidad lo amaron todos estos años, y que aunque su muerte estaba asegurada, moriría feliz al dejarle a su hermano el título de Dios Guerrero de Mizar. Fue esa revelación lo que descongeló el frío corazón de Bud, revelando el amor que tenía por su hermano, y no pudo acabar con Fénix porque también significaría atacarlo. Al final, Sid murió por las heridas de su batalla con Shun, y Bud se llevó su cuerpo, sin importarle que ya no tenía resistencia para soportar el frío clima de Asgard. Hubiera muerto por ese frío y las heridas de su combate. En otro tiempo tal vez fue así, pero en este, ¿cómo sobreviviste, por cierto? Iki dijo que tus heridas eran serias aquella vez, preguntó Seiya. Y sin duda hubiera muerto, pero de no ser por la voz y el cosmos del dios Odín, que me dio fuerzas para resistir hasta que la batalla terminó y pude ir a un lugar para sanar mis heridas, explicó Bud, mirando a su dios con sumo respeto y devoción. Y no solo eso, sino que desde que esa batalla, el dios Odín ha estado presente más que nunca en la tierra de Asgard, no solo en Cosmos, sino enviando valquirias como Rosueise y más seres místicos para ayudar a mejorar el estilo de vida para las personas de Asgard. Realmente es una bendición por la cual todos estamos eternamente agradecidos. No hay nada que agradecer. El pueblo de Asgard en la tierra me ha sido devoto y fiel todos estos siglos, es justo que los recompense, más aún cuando han sufrido mucho por mi culpa. Los ignoré durante mucho tiempo, y eso los dejo vulnerables a los planes de un dios externo, dijo Odín con lamento. Ser el líder, o rey de todo un panteón no era fácil, había que dirigir su propio reino y los afiliados, hacer que cada dios haga su papel correctamente, controlar a los dioses más problemáticos y revoltosos para que no hagan una tontería que dañe a los humanos, controlar las diferentes razas místicas a su servicio y mantener la parte mística de su región en secreto para los humanos ordinarios. Y esa tarea es mucho más difícil cuando eres el rey de no uno, sino de 9 reinos distintos, y que en algunos tu autoridad apenas es escuchada, como en el caso de Eleim, que es gobernado totalmente por su nieta. Aunque tiene a las valquirias y otros dioses a su servicio, el trabajo pesado y más importante siempre recae en él. Y por todo eso, al ocuparse de las razas más importantes y el bienestar continuo de Asgard en el cielo, descuido al que está en la tierra. Los mortales que lo veneraban sufrieron por los incandescentes fríos del lugar y tuvieron que apañárselas solos, pero nunca perdieron su fe en él. Lo hizo sentir orgulloso y avergonzado por partes iguales. Orgulloso al ver lo fuerte que eran los humanos al soportar por siglos el tormentoso clima frío, y avergonzado porque sufrieron mucho mientras él no los escuchaba y eso los dejó expuestos a ser usados por otro dios, lo que provocó una tragedia que fueron las muertes de valerosos guerreros, cuyo único crimen fueron engañados al creer que seguían su voluntad. Aunque uno podría decir que no era su culpa, que tenía responsabilidades más importantes que preocuparse por los humanos, y cualquier dios no se preocuparía por ellos, Odín no era cualquier dios. No solo era el líder del panteón nórdico, sino que también era un dios que se preocupaba por todos los seres, humanos incluidos. El que los ignorara y Poseidón aprovechara su ausencia para usar a su gente en su plan era completamente su culpa. Lo peor es que fue otro dios quien se encargó de eso, no él. No tenía nada contra Atena. Todo lo contrario, estaba agradecida por su ayuda y su alianza con ella era un gusto que no desaprovecharía, pero se lamentaba que tuviera que arreglar un problema de su gente, aunque algunos podrían ver lo que era su responsabilidad, por ser la diosa protectora de la tierra, y porque el problema fue causado por un olímpico. En sí, Odín no tiene nada contra los olímpicos, aparte de cierta tensión entre ambos panteones al ser los únicos que dominan el cosmos. El único con el que tiene algo sería con Poseidón por obvias razones. Unos cortos años no servirán para compensar mi ausencia y que no escuchara las voces de mi pueblo por siglo, pero me aseguraré de compensarlo. Y le aseguro que la dama Hilda y todo el pueblo de Asgard está agradecido con usted, Lord Odín, dijo Bud. Si no fuera muy impertinente, ¿puedo hacerle una pregunta, señor Odín? Preguntó Nicole. Claro, chico. ¿Cómo es que está? Elevó su mano apuntando al dios barbón de arriba a abajo. Aquí. Lo que quería decir era como Odín estaba presente físicamente. Los dioses que dominan el cosmos no pueden estar en la tierra con sus cuerpos físicos, porque su poder y autoridad alterarían la naturaleza del mundo, causando desastres.
El tipo de desastre dependía de cuál sea la autoridad que gobernaba un dios. Un ejemplo sería que, si Poseidón ascendiera a la tierra con su cuerpo verdadero, los mares de todo el mundo se alterarían y podrían crear tsunamis con su sola presencia. Eso sin duda causaría muchas muertes, pero también dañaría el planeta, y a pesar del odio de los olímpicos a los humanos, ninguno quiere destruir el planeta azul, solo a sus habitantes. Por eso es que eligen luchar con contenedores humanos o representantes de su poder. Odín pudo entender lo que intentaba decir el patriarca, a lo que esbozó una pequeña sonrisa de abuelo. Ciertamente no podría presentarme con mi cuerpo a la tierra, pero no estamos en la tierra, ¿verdad? Todos los caballeros se miraron entre sí, sin saber qué decir. En los reinos de otros dioses, o en este caso, el inframundo, independiente de qué dios o raza lo domine, puedo estar en presencia con mi verdadero cuerpo debido al gran mana y las energías que hay en la atmósfera, explico, como si fuera un abuelo contándoles a sus nietos. Por eso yo y cualquier otro dios podemos estar en el inframundo con nuestros cuerpos, pero no en la tierra, donde el mana de la atmósfera se ha ido mermando con los siglos, al punto de que necesito un representante para ejercer mi autoridad sin que repercuta en daños. No sabía eso, murmuró Nicole. Esto habría muchas preguntas, y hasta posibilidades que solo podía imaginar. Pero, Amaterasu y Susanoo han estado muchas veces en la Tierra y nada ha pasado, señaló Seiya, recordando cuando estaba con ambos dioses, ya sea en el santuario, los pueblos vecinos, o en el mismo Japón. Lo que explique solo aplica a los dioses con dominio del cosmos, o aquellos que son tan poderosos que pueden deformar la realidad con su poder. El resto de dioses y las razas sobrenaturales no tienen esos problemas, más allá de tener que controlar su energía o ponerse sellos para limitar sus poderes, aunque solo aplica a los más poderosos que entrarían en el top 10. ¿Top 10? Preguntó Van. Rosuei se respondió esta vez. Las razas sobrenaturales tienen un ranking de poder, en donde tienen seleccionados a los 10 seres más poderosos del mundo de entre todos los panteones y razas. Aunque hay muchos puestos empatados. Lord Odin ocupa el tercer puesto, que es el más empatado de todos. Pero para ser honestos, ya no soy lo que era. La edad me ha pegado duro. Actualmente estaría entre el cuarto o quinto puesto. Mi hijo Thor ya me superó en poder bruto y en fuerza, se golpeó el hombro, como si de un viejo con dolores de espalda se tratara. En ese momento, Azazel, Circex y Michael se unieron al grupo. Hola, viejo. ¿Cómo te va? Pero si es el niño problemático número 1. ¿Te has portado bien? Devolvió Odin el saludo de Azazel con el mismo humor. He sido bueno últimamente. Es un honor poder tenerlo presente, Odin Dono. Lamento no haberlo recibido como se debía, se disculpó Circex por su falta de recibimiento. No te preocupes, estoy informado de lo que pasó, Odin hizo un movimiento de mano, restándole importancia. Pero veo que los niños se vuelven más problemáticos en cada generación. Supongo que sí, dijo Michael con una sonrisa. Odin dio una mirada pasajera al salón de baile, que a este punto estaba casi vacío, salvo por los clanes Gremor y Sitri, que se quedaron por los hermanos de sus líderes. Vine porque me intriga a los Ratingbeam de los demonios y deseo verlos, además que la oferta de una posible alianza suena tentadora para escucharla al menos, pero podemos discutirlo mañana, dijo Odin. Agradecemos su entendimiento. ¿Le parece mañana al mediodía? Preguntó Circex. Bien por mí. Ya que estás aquí, para no desaprovechar la noche, ¿qué te parece si vamos a beber, como en los viejos tiempos, viejo? Conozco un buen bar que me hace descuento, ofreció Azazel. Como negarme a esa oferta, aceptó el dios con una sonrisa, sorprendiendo a los Seiya y los demás. ¿Realmente acepto beber como borracho? Lord Odin. No debe de aceptar esas ofertas, podría provocar una mala imagen a nuestro panteón, dijo Rosueise. Ella casi no tenía quejas de ser la acompañante y asistente de Odin, pero a veces sí puede ser difícil. Nadie se imaginaría que el dios Odin tuviera ciertas mañas. No seas tan seria, Rosueise. Hay que vivir la vida como si fuera el último día, y eso se aplica sobre todo a la gente vieja como yo. Aún así. Por ser tan seria es que sigue sin novio. La peliplata se quedó congelada, como si las palabras hubieran sido una flecha que le perforó el corazón. Aquí vamos de nuevo, suspiró Bud, tapándose el rostro con una mano, ya acostumbrado a la escena que vendría. Rosuei se cayó de rodillas al suelo y empezó a llorar. Es verdad. Soy una mujer que sigue estando soltera a pesar de mi edad. Moriré sola. Buah. La pena ajena no bastaba para describir lo que veían,
¿Qué hacemos en esta situación? Le preguntó Shoko al patriarca. No lo sé. ¿No está exagerando? Preguntó Van, solo para recibir un codazo de Katia. Cállate, tú no entiendes lo que una mujer sufre por eso, dijo la Saintía, apoyando totalmente el sentimiento de dolor y soledad de la Valquiria. Ella también sufría del mismo pesar. Estos tontos nunca entenderían la difícil vida de una mujer que lucha y asciende en su trabajo, pero pierde en el campo del amor al no encontrar al indicado por estar rodeada de tontos musculosos e irresponsables. Al día siguiente, después de la noche muy movida para algunos, se reunieron en la mansión Gremory para discutir ciertas cosas. La primera sería que Seiya volvería al santuario con el patriarca y los demás, quedándose Shun con ellos en su lugar. Shoko se suponía que iba a volver con ellos, pero la pelirroja necesitaba arreglar unas cosas, así que se quedaría un poco más. Eso último solo se lo explicó a sus aliados del santuario, quien confundidos, aceptaron. Seiya era el único que sabía de qué asuntos hablaba Shoko, pero decidió guardar silencio. Lo único que podía hacer por ella es desearle suerte y apoyarla. Lo segundo era que en una semana se daría el primer combate del torneo de los Rating Game, donde los primeros en enfrentarse serían el grupo de Rias contra el de Sona. Un encuentro muy deseado por las personas del inframundo entre dos herederas con gran potencial, provenientes de familias queridas y respetadas y que se han involucrado en los últimos sucesos importantes de las facciones. Claramente, el encuentro fue arreglado por los hermanos de ambas. No había pruebas pero tampoco dudas. Después, los líderes de las tres facciones se reunieron para hablar sobre cómo un integrante de la Brigada del Caos logró entrar al inframundo y que nadie, salvo los caballeros y los propios líderes, se dieran cuenta. Claro, al final no pasó nada malo y el asunto se solucionó sin problemas, pero que un criminal estuviera en el inframundo, cerca de un territorio donde mucho poder político se reunió sin que los guardias o seguridad la detectara, solo demostró lo deficiente que era su seguridad. Otro punto son que ahora con la fiesta y entrenamiento de los chicos terminados, iban a volver al mundo humano a descansar. Se quedarían en el inframundo hasta el comienzo del torneo y su primera pelea, pero después, cada familia de herederas volverían al mundo humano a descansar y atender sus deberes mundanos como las tareas de vacaciones. Cuando sea el turno de Gremory o Citri de luchar, simplemente se transportarían al lugar de encuentro con un círculo mágico. De paso, se le dijo a Issei que mientras él y sus padres estuvieron afuera, Circex mandó a remodelar su casa, ya que querían usarla como punto de reunión para que los líderes y otros de las facciones se pudieran reunir a conversar y tener un lugar en el cual descansar. Como la remodelación tuvo el permiso de los padres de Issei y el que le dijo eso era el Mao Lucifer, el castaño ya no podía negarse. Ahora mismo, dentro de una habitación en la mansión Gremory que simulaba una sala de reuniones, Seiya estaba con Rias y su clan para discutir sus planes para el game de mañana. Muy bien, me voy a ir pronto y ya tengo las maletas listas, así que empecemos con la reunión, habló Seiya alto y claro. En una semana será el Rating Game contra Sona y su familia, y aunque son amigos, no quiero que eso les impida pelear. Por ese lado no se preocupe, Sensei. Sona podrá ser una gran amiga que nos ha ayudado, pero siempre será una rival a la que hay que superar, dijo Rias con determinación, siendo apoyada por toda su nobleza. Bien, me alegra ver que tienen el espíritu para afrontarlo, dijo el castaño. Empecemos por, miro a Issei. Issei, me alegro que desbloquearas tu balance breaker, mejor momento no hubo. Gracias, Sensei, dijo Issei, feliz por lo que sería el primer halago de Seiya a su persona. ¿Qué ventajas y limitantes tienes con el balance breaker? Es importante conocerlas para saber cuánto puedes hacer. Bueno, mi fuerza, velocidad y resistencia aumentan mucho más que cuando la use contra Riser, y tengo alas de dragón, aunque aún no las he probado, y no soy muy bueno volando, explicó. Y hacer la transformación me toma algo de tiempo. ¿De cuánto? Levanto 2 dedos. De 2 minutos, mientras sucede eso, no puedo usar mi Sacred Heart sin duplicar mi poder o transferir. Lo segundo, es que solo puedo una vez al día, y si cancelo la transformación antes de que esta termine, me quedaré sin energías. ¿Cuánto tiempo puedes mantener tu balance breaker? Menos 1 hora, pero el tiempo decrecerá si uso mis poderes. Toda esta información no la había aprendido él mismo, sino fue Drake quien le dijo todo esto, tras analizarlo al alcanzar el balance breaker anoche. Al parecer, Drake podía sentir las capacidades del balance breaker y saber cuánto de su poder adquiría su portador.
Según Drake, el tiempo de duración y sus fuerzas aumentarán a medida que se haga más fuerte y las limitantes se reducirán, pero todo eso tomaría tiempo, experiencia y entrenamiento. Seiya analizó la información. Los 2 minutos de tardanza para uno podría verse como corto, pero en una pelea, todo puede terminar en menos de un segundo, y Sona ha demostrado ser muy inteligente, por lo que su opción lógica sería eliminar a Issei, quien se ha convertido en el miembro más poderoso de la nobleza de Rías. Sagitario miró a Koneko. ¿Cómo están tus poderes de Nekomata, Koneko? Puedo usarlos para aumentar mi fuerza y magia con el Senjutsu y lanzar bolas de fuego de este elemento, pero nada más, reconoció la peliblanca. Por negar tantos años su verdadero ser y poder, Koneko no ha podido aprender a usarlos como se debe, menos dominarlos. El entrenamiento con Shoko ayudó mucho al proceso, pero solo en lo físico. El Senjutsu era un elemento más espiritual y diferente del cosmos, por lo que Seiya y Shoko no podían ayudar mucho en ese lado. Tal vez si Koneko tuviera un maestro que le enseñara de Senjutsu y Doujutsu, como otro yokai que fuera un experto en esas artes, ella podría desbloquear todo su potencial. Pero eso sería para después, ahora tiene que trabajar con lo que tiene. Seiya miró a Rías. ¿Cuánto sabes Sona de las habilidades de tu nobleza, y cuánto sabes tú de la de ella? Ella tiene conocimiento leve sobre las armas de Issei, Kiba, Akeno, Asia y Shinobi, ya que el rating game contra el equipo Phoenix fue público, además del Sacred Heart de Gasper y las habilidades Yokai de Koneko. De quien mejor conoce las habilidades son de Akeno y las mías por el tiempo que nos conocemos. No sé mucho de las habilidades del resto de su nobleza más allá de Sagi, Tsubaki y ella misma. La formación de Sona son rey, reina, un torre, un caballo, 2 alfiles y 2 peones que juntos valen los 8 totales, respondió Rías a detalle. En términos de conocimiento, Sona te supera al conocer ya las habilidades de todo tu equipo, aunque ambas están igualadas en cantidad de miembros. Así es, confirmó la pelirroja. Por fuera, se podría decir que Rías tenía ventaja al tener en su equipo a Dragón Emperador Rojo, a 2 ex sacerdotisas, una es portadora de una espada sagrada y la otra tiene un Sacred Heart con habilidad curativa muy potente, a un portador de espada sacro demoníaca, a una Nekomata y un vampiro con una Sacred Heart que para el tiempo de una persona, pero no había que subestimar a Sona. Sagi tiene ahora todas las partes del Rey Dragón Vitra y la Sacred Heart de Tsubaki era perfecta como contraataque, y no conocen las habilidades del resto de su nobleza, sumado al intelecto de Sona, podría esperarles una sorpresa desagradable. De acuerdo, sacando un plumón, usó la pizarra que tenía atrás e hizo un gran círculo, donde comenzó a escribir y hacer unos dibujos. Azazel me explicó cómo funcionan los rating game, y me dijo qué tipo de luchadores son cada uno, así que intentaré explicárselos de la mejor manera para que entiendan. En el círculo, dibujo la cara de todo el clan Gremor y en ciertos espacios que estaban escritos una especie de clases. Las caras de Rías y Akeno estaban en el extremo izquierdo, donde al lado estaba escrito magia. En técnica, que estaba en la zona inferior del círculo, estaba la cara de Kiba y cerca del centro estaba la cara de Asia. En el lado derecho estaba escrita soporte, y en la parte superior del círculo escrito poder. Koneko estaba en el extremo del círculo de esta última, mientras que Issei estaba un poco abajo de ella, por el lado de soporte y Shinobi estaba también en el lado de poder, más en el centro. Gaspet era el único afuera, en un cuadro que estaba escrito especial. ¡Qué dibujos tan feos! Otro comentario como ese y darás 100 vueltas alrededor de la mansión con 300 kilos de peso, Shinobi. La peliazul apretó los labios para no hablar. Calladita se ve más bonita. Según Azazel, Seiya se volvió a concentrar en su tarea. En los rating game, existen 4 tipos de luchadores. Magia, técnica, poder y soporte. Creo que no hace falta explicar cada una. Cada participante entra en una de esas dependiendo de sus capacidades, hizo una seña a las caras de Rías y Akeno. Por ejemplo, Rías y Akeno son del tipo magia al ser esa su única forma de luchar, mientras que Koneko y Shinobi son del tipo poder, al ser sus capacidades exclusivas de combate cuerpo a cuerpo, hizo un círculo alrededor de la cara de Issei. Issei es del tipo soporte, pero al haber despertado su balance breaker, también entra en la clase de poder. Kiba es de técnica, al ser su especialidad la velocidad más que la fuerza y por sus técnicas de espada. Asia y Gasper son del tipo soporte por las habilidades de sus Sacred Hearts, aunque Gasper también se acerca al tipo técnica. Me sorprende que aprendiera tan rápido cómo funcionan las clasificaciones de los rating game, comentó Akeno, impresionada.
Azazel nos enseñó a Shoko y a mí sobre este tema durante el mes de entrenamiento, y tampoco es tan complicado de entender. Por ejemplo, yo y la mayoría de los caballeros del santuario seríamos del tipo poder, pero también hay algunos como Shun y Yoga que se inclinarían más al tipo magia, o mi hermano Shiryu, que sería tipo técnica, respondió Seiya, para después mirar a Rias. ¿Sabes algo sobre los tipos que tiene Sona? Sé que su equipo se inclina de técnica hacia magia, respondió la pelirroja. Mientras que ustedes se inclinan más al tipo poder. Podrían abrumar a los Citri con su poder, pero a la larga sería ineficiente. ¿Por qué? Preguntó Issei. Fue Rias quien explicó. Es porque en los juegos, algunos tipos tienen ventajas sobre otros a la hora de pelear. Los tipo técnica tienen ventajas sobre los tipo poder, mientras que los tipo magia tienen ventajas sobre los tipo técnica y los tipo poder tienen ventajas sobre los tipo magia, siendo los soporte los más débiles al ser, como el nombre lo dice, soporte para el resto de los miembros del equipo. La mayoría de miembros de tipo soporte compensan esa debilidad al también inclinarse al tipo magia. Me recuerda un poco a la clasificación de tipos de Pokémon, pensaron Issei y Seiya al escuchar esa explicación. El antiguo Pegaso tosió, recuperando la atención. Es como dijo Rias, pero la técnica tiene cierto límite y puede fallar si es abrumado por un gran poder, pero pasa lo mismo a la inversa. Incluso, pueden haber excepciones en los que un tipo que sea más débil al que enfrenta puede vencerlo si tiene una habilidad que le dé ventaja o si es más listo. ¿Cuántas probabilidades cree que tenemos de victoria? Preguntó Rias, queriendo saber si tenía posibilidades altas o bajas de ganar. Así podría organizar una mejor estrategia. Diría que, un 60-40 a su favor creo. Pero no te bases en probabilidades para ganar, porque las probabilidades no importan en una pelea, sea cual sea el tipo, lo que importa es tu deseo de ganar y a no rendirte. Rias vio que era cierto, podían decirle que tenía un 100% de probabilidades de victoria, pero eso no importaría, porque en una batalla, lo que cuenta es la habilidad, fuerza e inteligencia de una persona. Y sobre todo, la perseverancia y deseo de ganar. En esas cosas tenía que basarse. Lo tendré en cuenta, Sensei. Oiga, ¿no es un poco injusto que nos esté explicando todo esto, y no al equipo Citri? Preguntó Kiba, siempre tan justo. No te preocupes, mientras yo estoy aquí, Azazel está en la mansión Citri explicándoles lo mismo, hasta puede que mejor al conocer estos juegos más que ello. O sea que su rival les tocó un experto profesor del tema para ayudarlos, mientras que a ellos uno novato y que es más de músculos que de estrategia, sus probabilidades están bajando. No importa lo que la presidenta nos mande, simplemente derribaremos su estrategia con nuestro poder, habló Shinobi con optimismo. Cabeza de músculo, murmuró con eco. Ara, Shinobi. Con esa actitud, pareces más una torre que un caballo, dijo Akeno. Su comentario, que fue puramente bromista y un poco burlesco, despertó una chispa de inspiración en Rias. La pelirroja vio la pizarra con los dibujos de clase, luego a Shinobi. Caballo, torre, una idea estaba formándose en su mente. Deberé llamar a Ajuka-san. Más tarde, Shoko estaba de pie para despedir a Seiya, Nicole y al resto. A su lado, estaba Shun con su armadura puesta, acompañados por Circex, Azazel, Penemue y Michael para despedirlos. Fue un gusto conocerlos a todos, y fue un placer asistir a su fiesta, dijo Nicole a modo de cortesía a los tres líderes. El placer fue nuestro. Mándele nuestros saludos a la diosa Atena, y les deseamos suerte para que su pronto conflicto con el dios Ares termine sin percance, dijo Circex con respeto. Sabe que si necesitan algo, las facciones están dispuestas a ayudar, dijo Michael. Y se lo agradecemos, pero este es un asunto que involucra solamente al santuario, no queremos involucrar a seres exteriores, menos cuando pueden sufrir represalias por nuestra culpa, dijo Nicole. Ares era conocido como el dios de la guerra, pero mientras Atena es la diosa de la guerra estratégica, Ares es el dios de la guerra sangrienta. Disfruta las batallas y mata a quien se le interponga, guerreros o inocentes. En las épocas de las historias, legiones de espartanos incendiaban ciudades, mataban a niños y adultos por igual y violaban mujeres en su nombre. Alguien así es capaz de comenzar una matanza contra cualquiera que intentara ayudar a Atena en su lucha. Esta era una lucha exclusiva que Atena y sus caballeros debían enfrentar contra uno de sus némesis. No sería una lucha fácil, pero como siempre, triunfarán sobre el mal. Te extrañaré, Seiya, dijo Shoko, siendo más honesta con sus sentimientos. Ese sí, yo también, dijo Seiya nervioso. Shun alzó una ceja. ¿Pasó algo entre ambos?
Una posibilidad se le vino a la mente, pero no podía ser, ¿o sí? Lástima que se terminó nuestro tiempo de investigación, quería probar algunas cosas, suspiró Azazel al ya no poder estudiar el cosmos de Seiya. Aún tienes a Shun. Si hay alguien que sabe más que nadie del cosmos, es él. ¿Qué? Al peliverde no le gustó mucho el brillo en los ojos de Azazel. Pero el brillo se apagó de momento cuando fue jalado por la oreja por Penemue. Compórtate, Azazel. Ahora más que nunca debes comportarte, ¿o quieres que el dios Odín te vuelva a dar una paliza? ¿Otra más? Preguntó Seiya con una sonrisa. Sí. Este idiota solo aprende a las malas. Apenas tenía 5 siglos de haber caído. Era joven, arrogante y estúpido. Replicó Azazel. ¿Eras? Exclamaron Penemue y Seiya al unísono. Lo de joven lo creen, pero las otras dos no. ¿Qué pasa con este ataque doble? Los labios de Penemue esbozaron una delicada sonrisa, soltando la oreja de su jefe y viendo al castaño. Fue refrescante conocer a alguien tan poderoso y que no sea un arrogante ni un patán, disfrute de este tiempo. Lo digo igual. Puedes ser muy seria, pero también tienes un lado lindo, elogió Seiya, siendo sincero y puro con su halago. Los labios de Penemue se estiraron un poco más al escucharlo. Y también agradezco la ayuda de aquella noche, espero poder verte lo más pronto posible. Sirzex, Michael Van y Katia levantaron la ceja por tan curioso intercambio de palabra, Azazel sonrió pícaramente, Shun abrió un poco los ojos, Nicole esperó a que terminaran para irse y las alarmas internas de Shoko reaccionaron, aunque rápidamente se apaciguaron al creer que Seiya solo hizo un gesto para ayudarla y nada más, que estaba siendo dramática, eso era todo. Claro que sí. Con unas despedidas más de cortesía de los líderes de cada grupo, Sirzex transportó a los caballeros y patriarca a las afueras de su santuario con un círculo mágico. Sirzex-san. Llamó Shoko al Mao cuando los líderes se retiraban. Michael, Azazel y Penemue miraron curiosos al pelirrojo y Shun hizo lo propio con la pelirroja, ambos hicieron el mismo gesto para que siguieran. Cuando se alejaron lo suficiente, el Mao miró a la Saintía. ¿Qué sucede? Eto, ¿tienes tiempo? Me gustaría hablar contigo. Sirzex sonrió suavemente, pero por dentro festejó como loco. Su otra hermana menor quería hablar con él. Hubiera esperado que tardara más, pero se alegraba que no fuera así. Claro que sí, siempre estoy disponible para mi familia. Ven, necesitamos un mejor lugar, dijo, demostrando un poco de la emoción que sentía. En el santuario, en los recintos de la diosa Atena, las cosas van a ponerse interesantes. En serio, Kiki hizo flotar a tu mayordomo. Es difícil creerlo. Cualquiera lo pensaría al verlo ahora, pero Kiki era muy bromista de niño. Tatsumi aún sigue quejándose de eso hasta hoy. Amaterasu había llegado al santuario para una reunión personal con Atena hace una hora y han estado charlando de cosas triviales en una sala privada. La sala estaba decorada con las telas y adornos más finos, y las diosas charlaban acompañadas de una buena comida por la que los chefs se esforzaron. Y aunque Atena había estado disfrutando de charlar tranquilamente con otra diosa que no intentara matarla, algo que casi nunca hizo en toda su existencia, sabe que Amaterasu no ha venido solo a socializar. No es la diosa de la guerra estratégica por nada. Desde que llegó, Amaterasu trajo una caja de madera con sellos sintoístas pegados, además que su mirada parecía ir de vez en cuando a la puerta de la sala, como si esperara algo o a alguien. Saori dejó la copa de vino semivacía de la cual había estado tomando. Era hora de ir al punto. Aunque me alegrara mucho que vinieras y pudiera relajarme el charlar contigo, Amaterasu, sé que no viniste solo a socializar, señaló la caja que traía. ¿La diosa de la estrategia, eh? Sí, tienes razón, dijo Amaterasu, enderezándose. La verdad, es que he venido también por asuntos políticos, relacionados a nuestra alianza. ¿Pasa algo con nuestra alianza? Pregunto, preocupada por el tema. Nada grave o que la ponga en peligro, sabes que yo y mis hermanos estamos encantados con esta alianza, se apresuró a decir la diosa pelinegra. Pero aún tras 9 años, hay dioses que cuestionan la legalidad de la alianza, porque aunque se formó y tratado y eso, aún hay muchos que no ven con buenos ojos que nos aliemos a una diosa de otro panteón. Lo ven un tanto inestable. No ayuda a que todo tu ejército tenga el poder de acabar con nuestros soldados fácilmente, lo que hace que estén más intranquilos. Saori entendió ese razonamiento. Aunque era uno sin justificación, nunca faltaban los paranoicos que creían que ella hacía una alianza solo para aprovecharse de ellos y eliminarlos después.
No es que pensara hacer algo atroz, pero ellos no lo sabían o no querían entenderlo. ¿Y qué propones? Amaterasu se aclaró la voz, intentando sonar lo más profesional posible antes de decir su plan, que solo era el método más fácil y accesible para su objetivo real: ganarse el corazón y cuerpo de su amado castaño. Fácil y sencillo. Un matrimonio arreglado entre uno del santuario y un dios de mi panteón. Saori parpadeó, sorprendida por la opción, aunque al pensarlo fríamente era lógico. Los matrimonios siempre han sido usados como herramientas políticas para que dos facciones diferentes consoliden una alianza. Amaterasu, estoy halagada, pero sabes que prometí un voto de castidad, y aunque han pasado siglos, no voy a romperlo. Claro que no. Sé lo importante que es para ti mantener este voto, no me refería a ti, aclaró la diosa. Me refería a que uno de tus caballeros dorados sea el que se case. Otra vez Saori fue sorprendida, pero por otra razón. La diosa del sol aprovechó el silencio de la pelilila para seguir con su idea. Si uno de tus caballeros dorados, que son la élite de tus guerreros, se compromete con una diosa importante de mi panteón, mostrará a los que se oponen lo serio que nos tomamos esta alianza y que queremos que sea duradera. Suena bien, ¿no? Saori recuperó la compostura para responder. Aunque veo la lógica y beneficios, no puedo aceptarla, Amaterasu. Yo estoy en contra de los matrimonios arreglados. Si dos personas deciden casarse, quiero que sea por su decisión y porque se aman, no por asuntos políticos. Pienso igual, no te preocupes. Mi plan es hacer que ambos pasen cierto tiempo juntos para que se dan la oportunidad de conocerse y enamorarse, así, el matrimonio, aunque sea político, sería también por amor. No digo que escojamos a dos personas y los casemos a la siguiente semana. Que se tomen algunos meses para aprender más del otro y enamorarse. Bajo ese pensamiento, no sonaba una mala idea. Aunque no le gustaba la idea de forzar a dos personas a unirse, si se enamoraban, entonces la boda no iría contra sus principios. ¿Pero quiénes? Algunos de mis caballeros tienen pareja. Uno hasta está casado, y tampoco quiero que la diosa que escojas sea una que trate mal al esposo por ser un humano, o le impida cumplir sus responsabilidades conmigo. Ya tengo a los candidatos para ambos lados, y no te preocupes por sus responsabilidades. Tu caballero seguirá cumpliéndolas, salvo que tendría algunas otras más, pero nada que le impida tener que elegir entre tu santuario o mi panteón. A Saori le sorprendía lo planeado que tenía Amaterasu, además de notar cierta emoción. Tanto le alegraba esto. ¿Y, a quiénes has elegido para tu plan? Por mi lado, a mí misma, se puso una mano en el pecho. Atena abrió los ojos como platos al escucharla. ¿A ti? ¿Hablas en serio? Por supuesto que sí, a Amaterasu no le extrañó la sorpresa de Atena. Ella debió esperar otro candidato a ofrecer, no a sí misma. Esto para probar cuán en serio voy con la alianza. No dejaré que haya cuestionamientos a mis decisiones, hablo con firmeza. Pero, ¿obligarte a casarte con uno de mis caballeros no es ir demasiado? Pregunto preocupada. Amaterasu era una de los pocos dioses que podía llamar amiga, y no quería que tomara una mala decisión solo por conflicto menores. Estoy segura que debe haber otra forma para afianzar más nuestra alianza. No te preocupes, Atena. Sé que puede parecerse que me estoy sacrificando, pero no es así. Es todo lo contrario, comento una sonrisa. Esto es por mi propia decisión y deseo casarme con el hombre que me robó el corazón. Esas palabras sorprendieron aún más a Saori. ¿El hombre que le robó el corazón? ¿De qué estaba? Sus pensamientos fueron cortados al instante. Solo había una persona que podía encajar en ese término. Pero, no podía ser, no podía, no debía. ¿A quién elegiste para casarte? Su voz salió menos firme de lo que le gustaría. Aunque la pregunta que hizo fue tonta, porque era obvio cuál sería el nombre, elegí al más poderoso, valiente y guapo de tus caballeros dorados. Nadie más que Seiya de Sagitario. Amaterasu dijo el nombre con tan cariño y amor como si fuera una adolescente enamorada de un cantante famoso y apuesto. Nadie se opondrá a que sea él por lo que hizo por nosotros al derrotar a Kagutsuchi, y Susanoo y Tsukuyomi apoyan totalmente mi idea. De hecho, tomo la caja que trajo. Esto es para él, es un arma sagrada que lo eligió como su portador. Sé que los caballeros no pueden usar armas, por eso pensé en hablar contigo para que me prestes por unos días a tu caballero de Aries para... ¿Por qué él? Preguntó Atena, interrumpiéndola. Su cabeza estaba gacha y los mechones de su cabello tapaban la vista a sus ojos. Amaterasu se tomó un segundo en responder por la abrupta interrupción. Ya lo dije, estoy enamorada de él.
Creo que empecé a interesarme en él desde el asunto de Kagutsuchi, y desde entonces he tomado mi tiempo de conocerlo y quererlo por lo que es. Un hombre que está dispuesto a todos por los que ama, explico sus sentimientos con calma. Si piensas que lo veo como un juguete al que usar y desechar, te equivocas. Realmente quiero tener algo serio con él. Incluso, Amaterasu se tapó el rostro hasta la nariz cuando sus mejillas comenzaron a sonrojarse. Incluso formar una familia. No quería reconocer abiertamente lo enamorada que estaba de Seiya, o que desde hace un año ya había planeado cómo sería su boda con él, o que hasta ya tenía pensado la cantidad de hijos y sus nombres. 2 niños son perfecto, un niño y una niña. Saori apretó su mano en el reposabrazos de la silla en donde estaba sentada, resquebrajándola por la fuerza de su agarre. Eres una diosa y él un mortal. Aunque tus sentimientos sean verdaderos, su tiempo de vida son diferentes. Escuche que los caballeros pueden vivir hasta unos pocos siglos, pero entiendo lo que dices. No me preocupo por eso, quiero vivir en el ahora y que el futuro se cuide solo, pero puedo hablar sobre el tema con él. Hay muchos hechizos que permiten la longevidad para un humano durante siglos y. Saori ya no escuchó a Amaterasu, estaba más ocupada tratando de controlar sus emociones para que su cosmos no se elevara y asustara a todos sus guerreros. Eso, es algo que no puedo decidir por mi cuenta, Amaterasu. Seiya debe tener la última palabra, y sí. Toc toc. Toda la conversación fue interrumpida cuando 2 golpes resonaron afuera de la puerta. Saori agradeció interiormente la interrupción y le gritó a la persona que pasara. Mi entró en la habitación usando su armadura. Dentro del santuario, usaba su armadura o una toga griega, pero fuera, cuando estaba en modo sirvienta, usaba un traje de maid. Disculpe la molestia, señorita Atena, pero el patriarca Nicole y sus guardaespaldas llegaron, informó la rubia. ¿Seiya y Shoko volvieron con ellos? Solo Seiya-san. Shoko tenía unos asuntos que arreglar en el inframundo. Volverá en una semana. El patriarca le dio permiso de extender su estancia. Aunque extrañada de la razón de Shoko de quedarse más tiempo, no dijo nada. Confiaba en la pelirroja y la conocía lo suficiente para saber, que lo que sea que la mantenga aún en el inframundo, es de suma importancia. Perfecto. Amaterasu aplaudió. El tiempo no pudo ser más perfecto. Aunque quería hacer que Seiya tomara las cosas lento, las constantes preguntas de Atena evitando darle una respuesta a su oferta hicieron que cambiara un poco de planes. Vamos a recibirlo. Apenas dio un paso tras llegar a las afueras del santuario, Seiya sintió un escalofrío. La fuerza cósmica le decía que algo malo le esperaba. Capítulo 50. Circex había llevado a Shoko a la oficina que usaba en la mansión Gremory cuando venía de visita y traía algo de su trabajo. La oficina, comparado con el resto de la mansión, era modesta. Muebles elegantes pero que no destacan demasiado, una decoración que hace juego con el interior de la mansión, una ventana semitapada por las cortinas de un rojo vino, un sofá para 3 personas con reposabrazos altos. El escritorio principal adornado con lápices para escribir en la esquina superior izquierda ordenados correcta y elegantemente. La silla estaba hecha de la mejor madera y cojines del inframundo. Aunque más silla, parecía trono. Bonito lugar, dijo Shoko, contemplando la habitación mientras tomaba asiento en la silla delante del escritorio. Fue Graifia quien la decoró. Personalmente, no me hubiera molestado algo más simple, dijo Circex, sentándose en la silla principal. Aunque sea la casa de sus padres, esta es su oficina. La oficina de un Mao debe verse como tal, dijo secamente la maid, colocándose detrás del asiento de su señor esposo. Todo. Shoko sonrió ante el corto intercambio. Puede que no haya interactuado mucho con ambos, menos con Graifia más allá del trato profesional, pero se notaba cuánto se preocupaba ella por Circex, tanto en lo personal como en lo laboral. Bueno, ¿qué necesitabas hablar? Preguntó Circex. Es sobre mí, más o menos, dijo Shoko, insegura de qué decir. Tengo algunas dudas con respecto, bueno, lo que sería mi lado demoníaco. Intentaré responderte lo que sea. Bueno, ¿cómo funciona exactamente que sea mitad demonio? Puede que me enterara hasta ahora, pero mi cuerpo no se ve diferente al de un humano y sabría si me hubieran salido alas como a ustedes. Tampoco tengo aura demoníaca como el resto, y mucho menos tengo los poderes que Rias y tú tienen. Circex tarareó, pensando un poco antes de responder. Comenzando al revés, tú no tienes los poderes de la destrucción porque ese poder no proviene de los Gremory, sino de los Bael, la casa de la que viene mi madre.
La casa Gremory se especializa en tener grandes reservas mágicas y manipulación de la magia, siendo de las familias demoníacas con mejor dominio del poder mágico y demoníaco, empezó el pelirrojo explicando. Como nunca has hecho magia, no has podido usar el potencial de la sangre, y desconozco si influye en algo con la manipulación del cosmos, al ser ese un poder más del alma que de la sangre. Shoko pensó en sus inicios. Le costó mucho controlar su cosmos, en parte debido a la influencia del cosmos de Eris. Fue cuando se deshizo de esa influencia que pudo usar el cosmos correctamente, aunque no tuvo un gran poder. Su poder estuvo, en el mejor caso, igual al de Seiya y el resto de bronce durante el torneo galáctico. Fue después, por el entrenamiento de Marin, que ella aprendió los principios y a cómo controlar bien el cosmos con sus emociones, alcanzando el poder de un caballero de plata estándar. Mii le había comentado una vez que tuvo un gran avance para no haber tenido entrenamiento de Saintia antes, que incluso se le podría llamar prodigio. ¿Fue su sangre Gremory, tal vez? ¿O fue que ella era una chica de fuertes emociones, y las emociones potencian el cosmos? El que no tengas aura demoníaca o alas, no es un caso extraño en los mitad demonio, continuó Circex. ¿En serio? El pelirrojo asintió. Después de la guerra civil, los demonios estaban al borde de la extinción, como ya sabes, para evitar eso se crearon las piezas demoníacas, pero no fue la única alternativa. Falbium sugirió la idea de procrear con humanos y especies de otras razas para dar a luz seres mitad demonio. No hace falta decir que fue un completo escándalo para la facción purista que fue rechazada de inmediato. No entiendo cómo puedes tener a todos esos tipos en puestos altos. Estoy segura que sería más fácil si los quitas. No estoy en desacuerdo contigo, pero muchos son descendientes de los primeros demonios y de familias que ayudaron a construir el inframundo en sus inicios hasta lo que es ahora. No puedo retirarlos como si fueran peste, tienen demasiado poder político y me niego a que el inframundo colapse porque su gobierno tiene una lucha interna. Menos en esta época donde varios podrían usar cualquier excusa para dar información clasificada para nuestros enemigos. Pero Circex ya tenía un plan con sus amigos para limpiar el consejo demoníaco. Sabe que muchos de los concejales apoyan en secreto a la facción de los viejos Mao de la Brigada del Caos y les dan información. El ataque a la reunión y la captura de Gasper fue prueba suficiente. Quiere usar a sus enemigos para encerrar o eliminar a los conspiradores que han envenenado por la política del inframundo de las viejas costumbres, las mismas costumbres que casi los llevan a la extinción. Claro que no piensa eliminar a todos. Hay algunos concejales que sí pueden ver el valor de las acciones de las nuevas generaciones, y otros que estaba obligado a mantener por la estabilidad social del inframundo, como era el caso de los Bael. Por suerte está en buenos términos con el viejo. Aunque eso no evitó que surgieran medios demonios, Circex siguió con el tema principal. Incluso desde antes de la Gran Guerra, los demonios ya procreaban con otras razas. Debido a la baja natalidad de los demonios, no eran muchos los casos de hijos mitad demonio, pero existían, mayormente con humanos. En esos casos, el hijo puede terminar de dos maneras. O puede que su cuerpo y alma se inclinaran más a su parte humana, haciendo que sus poderes demoníacos fueran muy bajos o hasta nulos. O puede que se inclinaran más al lado demoníaco, donde tiene todos los poderes y rasgos demoníacos de su progenitor, pudiendo aprovecharlos. Para cuál sea el lado al que se incline depende de la genética de los padres, sobre todo el de la madre, al ser quien engendra al bebé. Circex tomó dos bolígrafos de su escritorio. Uno azul y otro rojo. Tomemos como ejemplo a ti, levanto el bolígrafo rojo. Y al emperador dragón blanco, levanto el azul. Tu caso es del que se inclina más al de un humano, ya que no tienes aura demoníaca y ni siquiera alas de demonio. Tienes la sangre de un demonio, pero no los poderes o las alas. Bali es todo lo contrario, es el segundo grupo, del tipo que nace con los poderes de su padre. Al ser el descendiente de un poderoso demonio, él heredero sus capacidades genéticas. Una de las razones por las que es tan poderoso es porque combina sus habilidades naturales de demonio con la Sacred Gear que le fue dada por su parte humana. Básicamente, a pesar de ser mitad demonio, soy más humana, resumió Shoko su situación. Sí, aunque igual tienes ciertas ventajas gracias a tu sangre, fuerza, resistencia y reflejos superiores al de un humano, aunque no al nivel de un demonio puro, también vives más que un humano normal. ¿Cuánto? Como chica, Shoko estaba muy interesada en saber cuánto viviría, pero sobre todo, cuánto más podría verse joven. HMM, Circex lo pensó un segundo.
No sabría decírtelo bien, ya que tengo entendido que los caballeros de Atena pueden vivir pocos siglos y hasta donde sabemos, un mitad demonio puede vivir casi 200 años, y eso siendo nacido de una humana normal, pero es difícil de decir con exactitud tu caso. Puedo pedirle a Juca que te haga un estudio para hacerlo más exacto. Aunque sí te puedo asegurar que no tendrás arrugas o canas a los 50. Shoko suspiró. Al menos no tendría que preocuparse por esa edad. Circes rió. ¿Algo más en lo que te pueda ayudar, hermana? Shoko sintió un escalofrío por la forma en que fue llamada. Circes no dijo en un término insultante o que sonara perturbador, sino que lo dijo en el sentido de aceptación familiar, de que la veía como su hermana a pesar de que no sabía de ella hasta hace unos días. Pero el escuchar a alguien que no era Kyoko llamarla así, era incómodo para ella. No es que Circes tuviera la culpa. Él se había comportado bien con ella hasta ahora. El problema era suyo. De hecho, sí, dijo. ¿Qué me va a pasar en términos de los Gremori? ¿A qué te refieres? Aunque, Theoticus, aún no podía llamar a ese hombre su padre, algo que Circes notó y no dijo nada. Ella necesitaba más tiempo. Amo a mi madre, soy una hija ilegítima a los ojos de tu gobierno. ¿No podría perjudicar la imagen de tu familia si esto saliera a la luz? Circes entendió el razonamiento y tenía algo de razón. Que hayan hijos ilegítimos entre demonios no era raro, pero que una mitad humana demonio aparezca, siendo la hija de una familia querida y de buen nombre como los Gremori, de la cual provenía un Mahou, y que además era una servidora de una diosa de un panteón externo, eso sin duda haría levantar voces. Sin duda tocaría a nuestra familia, pero nada de lo que no pueda recuperarse. Tal vez algunos enemigos políticos de Papa intenten usarlo para desprestigiarlo, pero como ninguna de tus acciones han sido contra el inframundo y que defendiste a mi madre y hermana de un ataque, no hay mucho que puedan usar para dañarlos, así que no te preocupes. Aunque tal vez, muchos te mirarán de manera desagradable, Circes se encogió de hombros. Aunque claro, los únicos que lo sabemos somos nosotros y Graifia, así que no hay manera que se enteren, a menos que Papa decida presentarte a la sociedad. ¿Crees que lo hará? Honestamente, sí. No me sorprendería si ya lo tuviera planeado, confesó sin pena. Pero creo que decidirá preguntarte a ti primero para saber si quieres o no. Él lo haría solo para que todos sepan que eres su hija y eres aceptada como tal, aunque eso podría traerte problemas. Si me permite decir, habló Graifia por primera vez desde que entraron. Creo que es un tema que Shoko-san debe discutir con Theoticus-sama. Estoy de acuerdo, concordó Circes. Lo sé, suspiró Shoko resignada. Es solo que, no es fácil verlo. No es que él haya hecho algo malo o que no debió decirme. Estoy agradecida que lo dijera, de verdad. También entiendo que alejarse de mi mamá fue decisión de ambos, más de ella. Es solo que... Para ti es un desconocido, alguien del que solo conoces por ser familiar de Rías, ¿no? Señaló Circes. Entiendo lo que dices. Solo me puedo imaginar lo incómoda que te deberás sentir con todo esto. Circes sabe que tuvo la suerte de tener padres amorosos como los suyos que lo cuidaron y enseñaron lo mejor que pudieron, suerte que no todos tienen, independiente de la raza que sea. Gracias a sus padres es que es el hombre que es ahora. Pero por eso mismo, para Shoko, que creció solo con un padre adoptivo, que sabe de su madre por boca de otros, y que nunca le interesó conocer a su padre, es que de repente tenerlo cerca debe ser incómodo, como mínimo. No puede ayudarla en ese lado, es algo que ella y Papa tienen que resolver por su cuenta. Pero no significa que la dejara sola. Solo quiero que sepas, que eres mi hermana menor. Aunque apenas hemos intercambiado palabra, desde esa noche, ya te considero como miembro de mi familia y haré todo lo que esté a mi poder para ayudarte, declaro honestamente. No te pediré que me trates como un hermano o me llames así, sé que tomará tiempo, pero estoy dispuesto a intentarlo, a compensar los años que no estuve contigo, aun si fue algo que estaba fuera de mi poder. Shoko sonrió, de verdad feliz y halagada. Puede que no se conocieran mucho, pero podía asegurar que Circes era de las personas más honestas que conocía, y conocía a muchos. Aún no está segura de cómo sentirse con todo esto de su familia, pero al menos le alegra que no la rechacen. Una parte de ella extrañaba tener una familia. Sus amigas y el santuario, aunque son como su familia, no era exactamente lo mismo. No creo que pueda llamarte hermano, no pronto, pero, no me desagradaría. De repente, su expresión cambia drásticamente. ¿Qué pasa? Preguntó Circes. Siento una perturbación en el cosmos. En el santuario, ahora sí, lo que todos quieren ver. Espera.
Amaterasu se detuvo justo cuando su mano iba a alcanzar la puerta. Se giró, sorprendida por el grito que Athena dio. Incluso Mii la miró con los ojos abiertos. ¿Sucede algo, Athena? La miró de frente, juntando sus manos, ocasionando que sus túnicas las cubrieran. La diosa de la guerra se dio cuenta de su reacción fue demasiado fuerte. Suerte que no elevó su cosmos o hubiera puesto a todo el santuario en pánico sin razón. Tomo aire y suspiro, un ejercicio básico pero útil para reunir la calma y no perderla. Ella era Athena, la diosa protectora de la tierra, la hija favorita de Zeus, archienemiga de Poseidón y Hades. También era Saori Kido, la líder del conglomerado más poderoso de Japón, y uno de los más poderosos del mundo. Ella no perdía la paciencia tan fácil. Sí, cuando era más joven era propensa a perderla más fácil, pero mientras más despertaba como Athena y más crecía, su inmadurez había desaparecido, no quedando rastros de la niña mimada que fue de niña, sino de una mujer poderosa, una líder, alguien que no se deja intimidar ni por los mismos dioses. Pero Amaterasu logró sacudirla como pocos en su existencia, y solo por el tema de un matrimonio entre ella y Griega. Es solo que, tu idea es, repentina, hasta para mí. Si vas a donde Seiya y le dices esto de inmediato, ¿cómo crees que reaccionar? Era un punto justo. Cualquier persona normal no sabría reaccionar bien a una propuesta de un matrimonio que sale de la nada, menos uno arreglado, aun si se piensa hacer con la intención de que las parejas se amen. Y como Seiya era todo menos normal, su reacción sería todo menos normal. Tienes un punto pero, sus ojos se agudizaron. ¿Es solo por eso? Bueno, Saori jugó nerviosa con los dedos de su mano antes de relajarse y ser firme. Me preocupa la reacción de Seiya, además de cómo podría tomarlo el santuario en general. Sabes que no tenemos la mejor relación con cualquier otro dios, y algunos podrían no ver bien que Seiya se case con una diosa ajena del panteón. También está en cómo lo verían el resto de olímpicos esta acción. Ya hay demasiada tensión en contra mía, y no quiero sumar más enemigos innecesariamente con Hades afuera. Aunque los argumentos recién dados eran convincentes y entendibles, Amaterasu sabía que había más. Al inicio, vio las preguntas y dudas de Athena como lógicas. Ella, una diosa de otro panteón, queriendo casarse con el mejor guerrero de Athena. Aunque eran aliados, podría verse como si intentara llevarlo a su lado, reduciendo el poder militar del santuario y fortaleciendo el suyo. Cualquiera pensaría eso, por eso Amaterasu vino, asegurándole que su boda y posterior vida matrimonial con Seiya no serían impedimento para su labor como caballero, que todo seguiría igual. Pero ahora tenía otras sospechas, su instinto femenino era correcto, era posible que Athena no fuera la diosa pura que todo creían. No importa. Athena, Shoko, o quien sea. Nadie se meterá en mi historia de amor, pensó decidida. Entiendo lo que dices y tienes razón. Pero tengo una idea. Amaterasu vino bien armada. Nada como el hogar, suspiró Seiya, entrando en los pasillos de su templo, siendo recibido por los grandes pilares. Seika. ¿Estás aquí? No recibió respuesta. Debe seguir en su trabajo. Espero que a Shoko le vaya bien con los Gremori. Me hubiera gustado ver el combate de Rias y Sona, suerte que le pedí una grabación a Sircex antes de irme, murmuró para sí mismo. Y debo dejar de hablar solo. Iba de camino a la zona privada del templo cuando sintió el cosmos de Athena y la energía de Amaterasu acercarse a su templo. El primero no se sorprendió, pero sí del segundo. No esperaba que Amaterasu estuviera justo ahora. Llegaron en pocos segundos. La diosa pelinegra, al ver al castaño, no se aguantó más y saltó a sus brazos. Seiya la atrapó con torpeza envolviendo sus brazos en su cintura mientras ella rodeaba su cuello con sus manos. La fuerza con la que Amaterasu se lanzó hizo que ambos giraran un poco antes de detenerse. Seiya. Ha pasado mucho tiempo. Te extrañe, dijo Amaterasu, con una expresión que radiante de felicidad. Solo ver a Seiya le provocaba una sonrisa en el rostro que duraba todo el día. Es un gusto verte, Amaterasu, dijo el castaño a modo de saludo. Y no ha pasado tanto, apenas un mes. Para mí es demasiado tiempo el no verte o escucharte. Athena tosió fuertemente, haciendo que ambos la vieran. ¿No deberías apartarte un poco, Amaterasu? Seiya debe estar cansado después de volver de su viaje. Pero me gusta estar así, Amaterasu hizo un puchero, pegándose más a Seiya. ¿Te estoy molestando, Seiya? No, respondió Seiya, mirando a cualquier parte menos abajo.
Podía sentir los grandes pechos de Amaterasu en su torso, y lo abrazaba de tal manera que hizo resbalar un poco su kimono, mostrando un delicioso escote que dejó de ver después de 2 segundos. Pero debo ordenar mis cosas, levanto su bolsa. Ah, no hace falta que ordenes cuando te vas. ¿Eh? Amaterasu se separó de mala gana de Seiya. Después, tendrás tiempo para después, se dijo a sí misma. Verás, Seiya, hable con Athena y. Te vienes al Taka no Ama. Ah. Sagitario abrió los ojos sorprendido. Acaba de llegar, ¿y ya se va de nuevo? Athena, una explicación por favor. La diosa griega se cruzó de brazos. Verás, Amaterasu solicita tu ayuda, ya que ha habido algunas opiniones en contra de nuestra alianza entre los dioses menores, y creemos que un caballero dorado conviviendo con los dioses podría ayudar a mostrar la buena fe del santuario y que planeamos respetar y mantener esta alianza, explicó con algo de amargura que Seiya no reconoció. Te elegimos a ti, debido a que eres muy conocido por el incidente de Kagutsuchi hace 7 años. Oh, bien, aunque sorpresivo, Seiya no tuvo problemas en aceptar la misión al escuchar la situación. ¿Pero no sería peligroso que me fuera con Ares y los berserkers al acecho? ¿Cuánto tiempo estaría fuera? No tenemos un tiempo estimado, pero no debería ser mucho tiempo. Sobre Ares, hasta no saber nada, estamos a la espera. Pero cuando te necesitemos, tendrás que venir de inmediato. ¿Te quedó claro? Como el agua, Athena. ¿Cuándo parto? Esta tarde, si te parece, dijo Amaterasu. Ella prefería irse ahora con él, pero Seiya debe estar algo cansado por el viaje desde el inframundo, así que puede esperar. Si quieres, puedo explicarte algunas cosas que necesitas saber, solo para no insultar sin querer a nadie. Agradecería mucho eso, dijo Seiya con un asentimiento. Athena los miró hablar con el ceño fruncido. Todo lo que dijeron ahora era cierto, pero no toda la verdad. Este era el mismo plan de Amaterasu sobre el matrimonio arreglado, solo que contado de otro modo para no decirlo directamente a Seiya. No tenía dudas de que la diosa del sol usaría esta oportunidad para acercarse a Seiya de una manera más íntima. Sus dedos se enterraron en la piel de sus brazos con fuerza. ¿Por qué me molesta? Pensó irritada. No es solo con Amaterasu, es igual cuando está con Shoko. Si Seiya decide salir con alguna de ellas, está en su derecho ser feliz. No soy nadie para interponerme. Pero aún así, dolía el pensar a Seiya con alguna de las dos, o con cualquier chica en general. Celos, qué sentimientos tan impropios de una diosa. Por cierto, también necesitaré llevarme a tu caballero de Aries por unos días. Te lo devolveré pronto. ¿Eh? A Saori se le sorprendió eso. ¿Para qué quiere Amaterasu a Kiki? ¿Para qué lo necesitas? Estoy trabajando en el regalo que te hable, pero necesitaré a alguien que conozca de armaduras, respondió la pelinegra. Al día siguiente, en el inframundo, ¿a dónde vamos, presidenta? Preguntó Shinobi. La peliazul y la pelirroja iban por los pasillos de la mansión hasta la sala de invitados. Rías le había pedido a su hermano llamar a alguien, ya que se le ocurrió algo que podría darle ventaja en el rating game contra Sona. Algo que ella no esperaría. Vamos a ver a un amigo de mi hermano. Llegaron al frente de la puerta. Al abrirla y entrar, Shinobi reconoció al hombre que estaba esperando como el Mao Beelzebub. Gracias por haber venido, Beelzebub-sama, dijo Rías. Te conozco desde que eras una niña, Rías, no hace falta ser formal en tu propia casa, dijo Ajuka, sentando en una de las sillas del lugar. De acuerdo, Ajuka-san, Rías hizo caso y usó un término menos formal. Esta es mi segundo caballero, Shinobi cuarta. Un gusto conocerlo, señor. Dijo Shinobi algo tensa y nerviosa. No espero que la persona que recibirían sería un Mao. Ella no se preparó para esto. Igualmente. Y no hace falta estar tensa, jovencita. Lo lamento. Es que no espere conocer a otro de los Mao tan pronto. No te preocupes, tu reacción es normal, aseguró el peliverde con una sonrisa. Sircex me dijo que querías pedirme algo. ¿Qué necesitas? Rías asintió. Quiero pedirle ayuda para cambiar la pieza demoníaca de Shinobi por otra. Shinobi abrió ampliamente los ojos, apenas pudiendo controlar su lengua para no soltar un gesto de sorpresa. La reacción de Ajuka fue más calmada. Tarareó un poco, pensando la solicitud. ¿Cuál pieza le quieres cambiar? Quiero cambiar la pieza de caballero de Shinobi por la pieza de torre que aún me queda, Rías mostró dicha pieza entre sus dedos. Aunque ambas piezas equivalen casi lo mismo, y no creo que haya problemas para hacerlo, ¿por qué quieres hacerlo?
Presidenta, ¿acaso la he decepcionado como caballero? ¿No he estado a su altura? Preguntó Zenobia con voz temblorosa. ¿Hizo algo malo? ¡No! Exclamó Rías, viendo a Zenobia. Tú no hiciste nada malo, Zenobia. Has sido perfecta hasta ahora. Entonces. Es solo que, tras pensarlo un poco, después de la explicación de Seiya Sensei, vi que la pieza de caballo no te queda. Ah. La peliazul parpadeó. ¿A qué se refiere? Rías se aclaró la garganta para explicarse mejor. Como ya sabrás, la pieza de caballo tiene la característica de darle velocidad al demonio en el que reencarno. Por eso, en la mayoría de veces, los demonios con la pieza de caballo se especializan en velocidad. Buto es el mejor ejemplo. Pero ese no es tu caso. Tú te especializas en dar fuertes ataques, abrumando a tu enemigo con tu poder destructivo. Por eso creo que la torre, la pieza más fuerte físicamente de todas, es la más adecuada para ti, sonrió, colocando una mano en el hombro derecho de Zenobia. Estoy segura que podrás sacarle el máximo potencial al poder de la pieza. Zenobia pensó las palabras. Era cierto que desde que reencarnó, era más rápida que antes, pero como dice Rías, la velocidad no era su especialidad. El mes que pasó entrenando con Vasco Estrada se enfocó más en su control de Durandal y su energía para que fuera más precisa y pudiera controlarla mejor, pero eso solo ayudaría a mejorar sus golpes y gastar menos energía. La velocidad, aunque un factor importante en una pelea, no era su punto fuerte. Como dijo la presidenta, la pieza de torre sería mejor para ella. Ahora entiendo. Gracias por su consideración, presidenta. No es nada. Lamento haberte dado un susto, pero era para no arruinar la sorpresa. Veo que tienes buenos siervos, Rías, comentó Ajuka, poniéndose de pie. Con gusto haré tu pedido. ¿Puede hacerlo? Preguntó Zenobia. Yo creé las piezas demoníacas, claro que puedo, dijo con una risa. Pásame la pieza, Rías. La chica hizo caso y dejó la torre roja en la mano del Mao. ¿Y cómo va a hacerlo, exactamente? Preguntó Rías, dando unos pasos atrás. Había escuchado del proceso de intercambio de piezas para un demonio reencarnado, pero esta sería la primera vez que lo vería. Como sabes, la pieza demoníaca es lo que convierte a una persona en un demonio reencarnado. Esa pieza está adherida al cuerpo y alma del sujeto. Si esa pieza es extraída a la fuerza, la persona tendría un colapso, que la mayoría de veces lo mataría. Para realizar el proceso de intercambiar una pieza por otra dentro de una persona, debo sacar la pieza en el interior e introducir la nueva al mismo tiempo, explicó Ajuka, creando un círculo mágico carmesí con el símbolo de Belzebú debajo de suyo y de Zenobia. Es un proceso delicado, ya que el fallo podría matar al demonio, por eso muchos demonios piensan con cuidado al darle una pieza a la persona que deseen reencarnar. Zenobia tragó saliva al oír eso. Pero no te preocupes, no te pasará nada, aseguró Ajuka con una sonrisa amable. Al terminar el ritual te sentirás un poco agotada por unas horas, pero nada más. Entiendo. El ritual comenzó. El círculo mágico comenzó a liberar un brillo carmesí, iluminando la habitación del mismo tono. Zenobia miró al techo con los ojos abiertos, sintiendo que el aire le faltaba. La pieza de caballo salió de su pecho, al mismo tiempo que la pieza de torre flotaba de la mano de Ajuka en esa dirección. Cuando la pieza de caballo salió del cuerpo de Zenobia, pasó de lado a la torre, que ingresó en el mismo lugar por donde el caballo salió. Ajuka tomó dicha pieza en su mano, cerrándola. 2 segundos después, el círculo mágico desapareció, la habitación recuperó su tono normal de color. ¿Eso es todo? Pensó Rías, un poco decepcionada. Esperaba algo un poco más dramático o llamativo, pero el ritual visualmente fue muy simple. Vio a Zenobia tambalear un poco, colapsando. Zenobia. Corrió, atrapando a la chica en brazos, dejándola arrodillada con cuidado. Está listo, dijo Ajuka, mostrándole el caballo a Rías. Ahora, Zenobia cuarta es tu segunda torre. Dejé caer el caballo. Gracias, Ajuka-san, dijo Rías, tomando la pieza en su mano. No fue nada. Miraré ansioso el rating game. Nos vemos, se despidió el peliverde, pasándola de lado, abriendo la puerta para salir. Cuando la puerta se cerró, Zenobia abrió los ojos. Ajuka no mintió cuando dijo que se iba a sentir agotada, pero no dijo cuánto. No se sentía tan cansada desde que era una novata teniendo sus primeros entrenamientos. ¿Estás bien, Zenobia? Preguntó Rías. Sí, pero sí que estoy agotada, respondió la espadachín. Descansa por hoy. Mañana probaremos tu nueva fuerza.
Como ordene, presidenta. Rías estaba feliz. A Sona le esperaría una sorpresa. No solo eso, ahora que tiene el caballo disponible, deja abierto la posibilidad de un nuevo miembro. También aprendió a ser más cuidadosa al elegir a la siguiente persona que reencarnaría, no solo porque ahora le quedaba una pieza, sino que deberá ser compatible para que pueda aprovecharla bien. En el mundo humano, en un paraje perdido, entre los confines de la frontera de India y China, presumiblemente el Tíbet, una zona muy peligrosa a la que ningún humano se acercaría por los riesgos, había una torre oculta por un único camino delgado, que si uno tropieza, caería a unas estacas de roca, donde han caído muchas personas por la cantidad de huesos. Esa torre era Hamir, el lugar donde todos los reparadores de armadura vienen a entrenar y perfeccionar sus habilidades de reparador para el ejército de Atena. Este es un lugar sagrado para la gente de Hamir, del pueblo de Mu, ya que fue de los primeros lugares en donde se asentaron luego del colapso de su país durante la Primera Guerra Santa contra Poseidón. La torre estaba ubicada al final de una colina. Era una torre de 5 pisos con espacio para ventanas, pero sin entrada al nivel del suelo. La torre fue denominada el Palacio de Mu. De la nada, Kiki apareció, vistiendo sus ropas tibetanas con la caja de su armadura en su espalda. Estaba acompañado por 2 personas. No me acostumbro a esto, dijo Makoto de León Menor. Estamos progresando. Ya no vomitas como la primera vez, dijo Akira de Pez Espada. Los 2 amigos de la infancia de Kiki y Santos de Bronce lo acompañaron a Hamir porque estaba prohibido salir del santuario solo, aún para un caballero dorado. Todos estaban alerta para cualquier ataque de las fuerzas de Ares. Kiki vino a Hamir por 2 razones. La primera, hacer su rutina de vigilancia por la zona, aunque esta vez solo podría estar unas horas y no unos días como de costumbre. Y la segunda, porque necesita materiales. Las diosas Atena y Amaterasu discutieron sobre un pedido de la segunda en que necesitaría su ayuda. Después de reunirse y explicar, acordaron que iría por una semana a Taka no Ama para ayudar en la elaboración. Lo necesitaban debido a sus conocimientos como reparador de armaduras. Pero para el trabajo, necesitaba materiales, nada llamativo. Algo de Orichakun, un poco de Gamanium y una bolsita de polvo de estrellas. Lo típico. Ustedes hagan guardia en lo que vuelvo, les dijo a sus amigos, y sin esperar respuesta, saltó hacia una de las entradas superiores, ingresando. ¿Qué se cree, dando órdenes? Exclamó Makoto. Un caballero dorado, respondió Akira. Como dice Seiya, la armadura no lo es todo. En el santuario es tu rango, y aunque nos duela, Kiki es nuestro superior, como sea, Makoto miró los alrededores. Escuche que Kiki vivió en este lugar. No me lo imagino viviendo aquí, el aire es difícil de respirar y la gravedad es más pesada, golpeó el suelo un par de veces. Claro que como caballeros, no nos afecta, pero igual me es difícil imaginarlo viviendo aquí antes de que lo conociéramos. Tal vez por eso le gustaba el orfanato. Ahí podía estar con más chicos, dedujo Akira. Puede ser. Aún así, no sé por qué hacemos guardia. No me imagino a nadie acercándose a este lugar, menos atacándolo. Recuerda lo que Shiryu-san dice. En el momento en que bajes la guardia, es cuando tu enemigo ataca. Vamos. ¿Quién atacaría en este lugar tan lejano? Su respuesta se respondió sola cuando algo se estrelló frente suyo, levantando humo y asustándolos de la sorpresa. El humo se apartó, mostrando a 5 guerreros con armaduras roja. Berserkers. Creo que empezaré a hablar menos. O mejor cierra la boca. ¿Dónde está el santo de Aries? Preguntó el berserker que iba adelante. Un joven con una armadura roja que protegía el torso, hombros, antebrazos y piernas, pero dejaba expuesto el estómago y había espacio abierto entre las partes de su armadura. Vinimos a matarlo. ¿Cómo sabían que estábamos aquí? ¿No han pasado ni 5 minutos desde que nos fuimos del santuario?, preguntó Makoto. No subestimes la vigilancia de los berserkers, dijo otro berserker. Makoto y Akira se vieron y asintieron. Encendieron sus cosmos, equipándose cada uno con su armadura. ¿Caballeros de bronce? ¿Es una broma?, exclamó indignado un berserker musculoso de más de 2 metros de alto. ¿Atena se burla de nosotros? No necesitamos más para acabar con basura como ustedes, dijo Makoto burlonamente. No los provoques, dijo Akira, pero ya era tarde. Mátenlos y vayamos a matar al santo de Aries. Por el batallón del desastre. Gritó el berserker líder, recibiendo un grito grupal de sus otros 4 camaradas. Parece que tienes la acción que querías, Makoto. ¿Feliz? Preguntó Akira. ¿Y